Buenos días con todos. Soy Yolanda de Juárez y tengo el gozo, la alegría de compartir con ustedes un pequeño devocional basado en el texto para memorizar esta semana, en Isaías 8:13. ¿Y qué dice este verso? Pues dice así en la versión NTV: Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer, Él es quien te debería hacer temblar. ¡Wow! ¡Qué verso!, ¿verdad? Dice en la versión Reina Valera: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y el título que tenemos en nuestra Biblia dice: un llamado a confiar en el Señor. Y de eso se trata nuestro devocional de hoy. Bueno, existen muchos temores y miedos paralizantes. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a las arañas o a los perros, a la enfermedad o aún a la muerte. Muchos de nuestros temores pueden ser imaginarios o ficticios, pero otros son reales. Sin embargo, aunque sean reales y parezcan muy amenazantes, podemos correr el peligro de sobredimensionarlos, es decir, de pensar que son más grandes de lo que realmente son o darle más importancia de la que realmente tiene. Incluso puede dar lugar a un temor más exagerado o a alguna fobia, que viene a ser un temor o miedo intenso, un temor irracional, desproporcionado hacia una persona, hacia una cosa, o algún animal o alguna situación. También se define una fobia como un trastorno mental crónico que causa ansiedad irracional, pánico, como por ejemplo una que se llama aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Tal vez usted escuchó de una película antigua llamada así, o tal vez la vio. Pero en esa película se le otorga a esa pequeña araña la capacidad de atacar con premeditación y alevosía. Pero eso no es así, ¿verdad? Actualmente se han identificado más o menos 400 fobias diferentes y aún tenemos 70 en investigación. Las fobias se consideran una enfermedad mental. ¿Y saben qué? Actualmente es la más común y la más extendida en el mundo. Existen tantas variantes y grados, factores en juego que hacen difícil diagnosticarla y más aún tratarla. ¿Escuchó, por ejemplo, usted de la acarofobia, el temor a las picaduras de insectos, o la aeroacrofobia, que es el temor a los lugares altos y abiertos? Escuchen esta, la ablutofobia, que es el temor a lavarse o bañarse. Eso sí está peligroso, ¿no? La girofobia, el temor a cruzar la calle. La alodoxafobia, que me pareció muy interesante, el temor a las opiniones de los demás. ¿No creen que es algo que muchos temen hoy en día? La anuptafobia, el temor a quedarse soltero. Y la tichifobia, el temor al fracaso. Estas son solo algunas de esas muchas que hay. El temor y las fobias son algo muy complejo y difícil de entender, pero Dios, que nos conoce, sabe que luchamos con temores profundos y Él quiere ayudarnos a vencer esos temores destructivos en nuestra vida. Y en este capítulo 8 de Isaías vemos que el pueblo de Judá estaba bajo un continuo temor por la amenaza de ser invadido por el imperio asirio, un poderoso enemigo que ya había destruido naciones vecinas y estaba invadiendo ahora a la tierra de Israel y luego iría tras ellos, tras Judá. Y más aún porque se negaban el pueblo de Dios a arrepentirse de sus pecados y de su mal proceder delante de Dios, como vemos en los capítulos anteriores, que Dios habló al pueblo advirtiéndolo y llamándole al arrepentimiento, pero no quiso oír.
Entonces el Señor habla a su pueblo, a aquellos que le aman, para que pudieran enfrentar lo que iba a venir de la mejor manera y sobre todo aprender a enfrentar sus temores. En primer lugar les dice en el verso anterior, que es el verso 12 a nuestro verso de hoy, que no se dejaran arrastrar ni contagiar por el temor colectivo, el pánico hacia Asiria, porque ellos iban a ser tentados a ceder al miedo, a ceder al pánico de la mayoría, porque Jerusalén sería sitiada y rodeada por esos ejércitos asirios. Pero Dios quería que sus hijos no claudicaran en su fe, sino que estuvieran fuertes, preparados para hacerle frente. ¿Y de qué manera? Pues en segundo lugar, en el verso de hoy, el verso 13 de este capítulo 8, vemos que la única manera era temiendo a Dios solamente, no a los asirios, porque Dios, nuestro Dios, está por encima de todo ejército, por encima de todo rey, pueblo y nación. Dios es el más grande y poderoso que cualquier otro enemigo que podamos enfrentar. Y Él estaba permitiendo todo esto con un propósito soberano, como ya sabemos. Así que, lejos de estar en las manos del rey de Asiria, ellos estaban en las manos poderosas de nuestro Dios. Por eso les dice allí en este verso 13, en primer lugar, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Qué excelente distinción para nuestro Dios. Él es la más alta autoridad, el que está por encima de todo reino, pueblo y nación. Y les dice a su pueblo que lo tengan por santo, es decir, que le den el primer lugar, el más alto, el lugar de honor y más grande devoción. Es decir, ellos debían preocuparse más bien por asegurar su posición delante de Dios, porque eso determinaría su destino y su suerte. Eso también nos debe preocupar más a nosotros, más que todas las demás cosas. Asegurar nuestra posición delante de Dios. ¿Hemos hecho cuentas con Él? ¿Estamos andando como Él quiere, guiados por Él? Pues en tercer lugar, Él no solo quiere que no se dejen llevar por el temor colectivo o que únicamente le teman a Él, sino que también ese temor les lleve a ceder a Dios el control de todo, poner en Él su confianza total. El temor de Dios no es un temor destructivo, no es un temor debilitante, sino un temor que fortalece y afirma. El temor a Dios es una santa reverencia que nos enriquece y nos hace bien. ¿Y saben por qué? Porque nos permite tener límites saludables en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, pero también límites saludables en nuestra sociedad, en el lugar donde trabajamos, donde estamos, donde estudiamos. El temor a Dios es lo único que puede contener nuestra propia maldad, esa maldad que nos hace daño a nosotros mismos, que hace daño a nuestro prójimo. Es por eso que se trata de algo que todos necesitamos con urgencia por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra tendencia al mal. Solo Dios, como ser perfecto y santo, es capaz de dirigir y controlar nuestra vida hacia un futuro seguro, como les prometió en el verso siguiente, en el verso 14, que cuidaría de ellos y los mantendría a salvo si ellos decidían confiar completamente en Él, pero además les libraría de todo otro temor, como dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque ese temor destructivo nos aturde, nos paraliza, nos quita la claridad de mente que necesitamos justamente en los momentos de adversidad.
Pero si confiamos en el Señor será totalmente lo contrario, como dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que su pueblo esté preparado para hacer frente a toda adversidad y cuando vaya a dormir en la noche pueda descansar en sus manos, confiado en Él, rendido a Él. Si todavía usted no le ha entregado su vida al Señor, no le ha dado el control total, puede hacerlo ahora. Él está esperando con los brazos abiertos y pueda disfrutar de esa maravillosa paz y salvación que Él quiere darle. Recuerde que no hay nadie mejor que Él que pueda cuidarle desde ahora y para siempre. Entonces, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Isaías 8:13. Dios te bendiga.